Muy buenas noches a todos ustedes, estimados aprendices del tecnólogo en gestión integral del transporte. Es un honor hacer parte de este proceso formativo y contar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muy contentos, obviamente, porque el aprender debería motivarnos, porque esto hace que tengamos nosotros un mejor desempeño profesional posteriormente, una vez nos estemos graduando, o también si ya estamos laborando en gestión integral del transporte, pues muy bueno, porque vamos a desempeñar todo lo que, o a ejercer todo lo que estamos aprendiendo acá para tener un mejor desempeño laboral. Bienvenidos ustedes a esta sesión. Saludos a los aprendices que se encuentran en línea. Chicos, ¿cómo se encuentran en la noche de hoy? Excelente, gracias a Dios. Trato de no verle y escucharla. Contentos porque empezamos esta nueva actividad proyecto número 5, enfocados mucho más en la temática, digamos, técnica de lo que nos atañe y es gestión del transporte. Entonces es muy importante la sesión que vamos a ver el día de hoy, muy relacionada con lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces vamos a estar muy atentos. Hoy vamos a ver un tema eh, durante el transcurso de la sesión muy importante que les va a ser de gran utilidad para su desempeño profesional. Bien, ¿alguien desea comentar algo antes de iniciar nuestra formación? ¿Cómo les fue con bilingüismo? Buenas tardes, profe. ¿Sí? ¿Cómo te fue? Con inglés, bien. Aprendiendo unos nuevos métodos. Se aplica. Pero son que uno no piensa que son buenos, pero sí resultan siendo positivos. Muy bien. Muy bien, me alegra mucho que les haya ido muy bien con sus clases de bilingüismo y bueno, nuevamente conmigo iniciamos nuestro enfoque temático. Y aquí tenemos la agenda del día, estimados aprendices, la proyecto en este momento, me confirman si la están viendo bien, me están escuchando bien todos. Sí, profe, la estamos viendo bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver hoy la introducción a la actividad de proyecto número 5 y en esta actividad de proyecto número 5 iniciamos con la explicación de las evidencias que están contempladas dentro de esta actividad de proyecto número 5. La fecha máxima de entrega de estas evidencias es hasta el 22 de agosto. No estoy diciendo que las que se desentiendan de la formación y que hasta el 22 de agosto o 20 de agosto empiecen a hacer las evidencias. Varios aprendices aún están bajo esa metodología o filosofía de pensamiento y están yendo de manera acostumbrada o constante o reiterativa a plan de mejoramiento. Entonces, este no es el deber ser, estimados aprendices. El plan de mejoramiento es una medida formativa. No es una opción, es una medida formativa que usted va acumulando. Entonces, el día de hoy vamos a ver la temática que se requiere conocer para el desarrollo adecuado de estas dos evidencias. Evidencias de conocimiento, la infografía, y la segunda, una evidencia de diseño de caso. Bien, ambas evidencias de desarrollo netamente individual. Bien, ok. Este es el cronograma que, digamos, no todo, obviamente, el cronograma de la fase ejecución. Está solamente en las evidencias que vamos a tratar el día de hoy, la primera parte de la actividad proyecto número 5. Esta actividad proyecto número 5, como les publiqué en anuncios y en el grupo de WhatsApp, iniciamos esta actividad proyecto número 5 llamada Programar Operación del Transporte. Esta actividad proyecto inició el 9 de julio y terminará de acuerdo a las fechas establecidas. Las evidencias explicadas el día de hoy, junto con las siguientes evidencias que están aquí, son 3, 4, 5, 6, 7 evidencias que se deben entregar hasta máximo el 22 de agosto. Y esta evidencia, estas tres, junto con las de bilingüismo, van a tener plazo para entregarlas, estas 6, hasta máximo el 6 de octubre. Bien, entonces, esto es para que lo tengan en cuenta en cuanto vamos al cronograma. Alguien me preguntó que dónde estaban las evidencias de la actividad proyecto número 4 o 5. No debemos confundir las evidencias con actividades de proyecto.
El cronograma es muy claro, esto se explicó en fase de inducción. Los cronogramas siempre tienen el nombre de la fase en la que nos encontramos, en este caso fase de proyecto ejecución. Luego va la columna de actividad de proyecto y la actividad de proyecto es el macro, digamos. Dentro de nuestra fase de proyecto, fase de ejecución en este caso, dentro de ella están las actividades de proyecto y dentro de las actividades de proyecto tenemos las actividades de aprendizaje, que en este caso la actividad de proyecto tiene, como ustedes lo están viendo, tiene la guía de aprendizaje 5, es decir, una actividad de aprendizaje que es la actividad de aprendizaje número 5. Y dentro de esta actividad de aprendizaje o la guía 5 tenemos 4 competencias para esta actividad de proyecto, para esta actividad de aprendizaje 5. Y para poder cumplir estas competencias, estas 4 competencias, tenemos que cumplir con estos 5 resultados de aprendizaje que están asociados a cada competencia. ¿Bien? Y para poder lograr la aprobación de toda la actividad de proyecto número 5, tenemos que desarrollar estas 13 evidencias destinadas o definidas en la guía de aprendizaje número 5. Aquí, ¿alguno de ustedes presenta alguna inquietud? Por favor, me confirma. Pues claro, no duden en preguntar, por favor. Es claro, profe. Ok. Bien. Atentos a la explicación de la primera evidencia, evidencia de conocimiento, infografía. Recuerden que las evidencias explicadas el día de hoy son de desarrollo individual, ambas. Infografía. En este momento hemos realizado en nuestro tecnólogo, yo creo que por lo menos unas 5 o 6 infografías. O me corrigen ustedes. ¿No? Yo creo que ¿No se más, acuerdan profe, ya? porque con los otros instructores también hemos tenido infografías. Ok, perfecto, exactamente. Entonces, no solo conmigo tienen infografía o han desarrollado infografía, sino con los demás instructores. Entonces, ya son unos duchos ustedes haciendo infografías, pues esta es otra infografía que van a desarrollar. ¿Dónde están estas evidencias? ¿Dónde está el material de formación? ¿Dónde está la información? ¿Dónde la debo enviar? Estamos en la plataforma, ingresamos entonces a nuestra fase en la que nos encontramos, fase de ejecución, y nos encontramos en la actividad de proyecto 5, porque ya culminamos la actividad proyecto número 4, e iniciamos la actividad proyecto número 5, y aquí vamos a ver en la primera pestaña el material de formación. ¿Cuál es el material de formación que necesitamos conocer, aprender, leer? Es el material de programación de operación. Este material, una vez abierto, van a ver ustedes o van a poder tener acceso a la siguiente información. Canales de distribución, modelos de distribución, redes logísticas, información importantísimo para el desarrollo del diseño de caso que vamos a ver hoy. Selección de rutas de transporte con puntos de origen y destino, importantísimo para lo que vamos a desarrollar en la evidencia de diseño de caso. Bien, esto que están viendo acá. Selección de servicios de transporte, entrega y recibo de mercancías, calidad de la gestión y desempeño de la operación y configuración de pedidos. Estos 3 últimos capítulos son necesarios para el desarrollo de la primera evidencia, infografía. Bien, entonces este es el material que necesitamos leer previamente al desarrollo de estas 2 evidencias. Ahora bien, ya sé dónde está el material, ahora, ¿qué es lo que debo entregar? Me lo indica o me lo dice la guía de aprendizaje número 5. En la guía de aprendizaje número 5, en la página número 3, empieza el desarrollo o la explicación de la evidencia infografía. Posterior a ella, en esta misma página está la evidencia diseño de caso. Entonces, esto mismo que ustedes están viendo acá, para la evidencia infografía, y esto mismo que están viendo ustedes acá, para la evidencia de diseño de caso, es lo que tengo en la diapositiva. ¿Dónde está la evidencia y el instrumento de evaluación donde la instructora se va a guiar para podernos calificar? Está ubicado debajo de la guía. Entonces, en la primera pestaña está solamente el envío, el enlace de envío de la infografía.
Bien, y aquí en el enlace de la infografía, ustedes van a ver el instrumento de calificación en el cual están los criterios sobre los cuales nos vamos a guiar los instructores. En este caso, debo guiarme para calificarles. Tengan en cuenta que debe ser la calificación excelente para lograr el máximo puntaje en la columna que están ustedes viendo como la primera columna. Siguiente evidencia, la evidencia llamada diseño de caso. Acá me sacó la plataforma, otra vez ingresamos con la misma ruta, diseño de caso. Para la evidencia de diseño de caso, también recuerden las fechas de entrega. También contamos exactamente con la rúbrica de calificación, que es la que ustedes están viendo acá, para la evidencia de diseño de caso. La primera columna, la columna 1 de la columna donde los criterios nos indican la mayor calificación para poder lograr el 100% de la calificación de esta evidencia. Y eso es todo, estimados aprendices, con respecto a la ubicación en Sayuna de las evidencias del material de formación de la guía de aprendizaje. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna inquietud? Mis respetados aprendices, por favor, me indican. Todo bien, bien. Entendido. Gracias. Julie, ¿preguntas tienes? ¿O Divi? No, señora, por ahora no. Gracias. Oh, muy bien. Entonces, te voy a pedir el favor, Julie, que me leas la primera evidencia. Evidencia e infografía, por favor, te escuchamos. Estos dos primeros párrafos, los dos primeros párrafos. Bueno, instructora, es que estoy desde el celular, pero a ver si alcanzo a ver ahí. La definición más común de infografía la describe como una representación visual de información al combinar elementos de imagen, texto, gráficos, diagramas y más recientemente videos. Es una herramienta efectiva para presentar datos y explicar problemas complejos en una... Es que tengo De una cortada la manera, pantalla, qué pena. De una manera que pueda conducir rápidamente a una mejor comprensión. Para realizar esta evidencia, el aprendiz leerá y comprenderá el componente formativo programa de operación, numeral 6, 7 y 8, y procederá a elaborar una infografía en donde se muestre de forma clara las formas de llevar a cabo un picking de acuerdo a las características de la mercancía. Esta actividad podrá hacerla en PowerPoint u otro programa similar. perfecto. Muchísimas gracias. Exactamente. Entonces nos dice que debemos leer el material Programación de Operación, el capítulo 6, 7 y 8 de este material. Y es el que acabé de mostrarles a ustedes, que está acá. Perdón. Ok, acá. Ay, 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 ¿qué pasó acá? Ok. El que está acá. Entonces, capítulo 6, entrega y recibe de mercancías. Capítulo 7, calidad de la gestión y desempeño de la operación y configuración de pedidos. Eso es lo que nos está indicando que debemos leer previamente al desarrollo de esta evidencia. Aparte nos dice que el objetivo de esta evidencia es que vamos a hacer una infografía. Y la infografía se va a llamar así, tal cual como lo están viendo ustedes acá. Formas o maneras para realizar el picking de acuerdo con características o con las características de la mercancía. ¿La pueden hacer ustedes en PowerPoint? Sí, pero debe ser una infografía, no una presentación en PowerPoint. Eso es muy claro para que no se vayan a confundir. La infografía se debe hacer como ustedes lo conocen. Ustedes ya han hecho infografías en Canva, en Visually, Infogram, Benash, Mural, Canva. Bien, entonces ustedes ya saben cuál es el objetivo de la infografía. No es copiar y pegar lo que está en el material de formación. Recuerden que la infografía, el objetivo es que sean palabras cortas, que con ella y con la imagen responda o dé la idea general de la explicación temática que se está abordando en la infografía.
También algo nuevo que de pronto ustedes vieron en la introducción de la evidencia es que aparte de usted usar textos cortos, gráficos o diagramas dentro de la infografía, usted puede adicionarle videos. Es decir, usted puede poner enlaces donde puede ahondar un poco más, explicar un poco mejor cada temática dentro de su infografía, como hipervínculo. Entonces, ustedes ya saben exactamente cómo crear infografías, por ello para ustedes esto no es un tema nuevo. ¿Qué más nos dice la evidencia? Nos dice que vamos a hacer una infografía ¿sobre qué? Sobre las formas para realizar el picking. ¿Qué es el picking? ¿Recuerdan ustedes? Esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué es el picking? Preparación de pedidos. Exactamente. Es el proceso de preparar un pedido solicitado por un cliente. ¿Bien? Entonces, acá no nos está diciendo que hagamos un picking. Lo que nos está diciendo es que vamos a explicar cuáles son las formas o cada una de ellas que comprende para realizar un picking. De acuerdo a la característica de la mercancía, pues se define la forma en que voy a hacerle el picking a esa mercancía. La infografía debe ser creativa. No es un texto denso, eso no es una infografía. Registrar fuentes de consulta. Esos son los criterios para la calificación. Su infografía, en la parte inferior, debe tener las referencias bibliográficas de donde usted obtuvo información, se basó para poder definir esa información que tiene dentro de su infografía. Debe relacionar las son cuatro formas para realizar el picking. Ya se les voy a explicar, está en el material de formación y les voy a dar un documento adicional para ahondar un poco más en cada una de las cuatro formas. Estas formas están establecidas en el material de formación SENA en el capítulo número 8 llamado configuración de pedidos. ¿Cómo así? No está en el 6 y en el 7, esa información también la deben leer, pero en el capítulo 8 exactamente aparecen las cuatro diferentes formas de realizar el picking de acuerdo con las características de la mercancía. Primera forma, picking a nivel del suelo. Segunda forma, picking en niveles bajos. Tercera forma, picking en niveles medios. Y cuarta y última forma, picking en niveles altos. Bien, entonces es muy claro dónde está la información que debo leer. Sin embargo, les voy a dar una explicación temática. Ustedes recuerdan que el tema de qué es un centro de distribución o también llamada bodega o almacén o depósito ya lo hemos hablado en sesiones anteriores. Bueno, basado en esta información previa, estimados aprendices, y de saber qué información, qué actividades se realizan dentro de un centro de distribución, un CEDI o un centro logístico o bodega, partiendo de esta información base, es que nosotros debemos tener en cuenta que dentro de este CEDI, centro de distribución o bodega o almacén, nosotros desarrollamos el picking. Bien, esta actividad del picking se hace dentro de esta ubicación, dentro de un CEDI, un centro de distribución, una bodega, un almacén. Recordemos los pasos que nosotros desarrollamos dentro de un CEDI o de un centro de distribución. El centro de distribución tiene unos muelles donde la mercancía ingresa, es recibida, entonces va a la etapa de la recepción de la mercancía, se hacen unos procesos de verificación, luego de acuerdo al inventario y a la mercancía, la naturaleza de la mercancía pasa a un almacenaje, ¿bien? Luego, de acuerdo a las órdenes de pedido que van llegando, pues el operario a la zona de picking y es donde allí empieza a organizar los pedidos que se le son asignados a él. Luego se consolida o se alista, se embala esta mercancía, bien, de acuerdo a la orden de pedido definida por cada cliente y es despachado al área definida o establecida en el centro de distribución para que sea llevada a los puntos de distribución o al cliente directamente final. Entonces, estas son las etapas que acabé de mencionar y dentro de este proceso, como lo vimos, está el picking. ¿Qué es el picking? Ya lo vimos. Es la manera que nosotros elegimos, seleccionamos,
recogemos la mercancía o las partes componentes que define la orden de compra del cliente. Puede ser un producto o más productos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues el operario, como ustedes lo ven, de acuerdo a la ubicación de la mercancía que él eligió por todo el CEDI, va, busca las cantidades que el cliente compró y las organiza para que estén unificadas por cada una de las cajas, en este caso, y ellas posteriormente se embalan y se definen hacia el punto de destino en cada muelle. Se puede manejar como lo vimos en caja, lo podemos manejar de esta manera con cubetas. Bueno, eso depende de los recursos del CEDI de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. La zona de picking es donde alistamos los pedidos, se dispone un surtido de mercancías para seleccionar y alistar. En un centro de distribución también se puede alojar las unidades de venta ya sueltas, sin la caja de embalaje pues, o el contenedor. Con ello se facilitan las denominadas operaciones de picking, que son ir tomando de manera selectiva las unidades de la mercancía para de esta manera consolidar o conformar el pedido al cliente. Veamos entonces esas 4 formas de realizar el picking, que es sobre las cuales ustedes van a desarrollar su infografía. El picking a nivel del suelo. Entonces, en este tipo de forma de picking, las cajas de la mercancía están sobre el nivel del suelo, ubicadas sobre el nivel del suelo. En esta clase de picking, la preparación se realiza mediante el posicionamiento sobre el suelo de esa carga completa de parte del operario, ya sea una estiva, por ejemplo, de las que se extraen las unidades que formarán ese pedido final. Bien, esto puede ser de acuerdo a la naturaleza, obviamente, de la mercancía que se debe hacer, de acuerdo a, o al peso de la mercancía a nivel del suelo. Bien, les voy a dejar, al finalizar la sesión, les voy a enviar las diapositivas, esta diapositiva donde está el enlace, donde ustedes van a ver adicionalmente información sobre el picking a nivel del suelo para que tengan soporte para el desarrollo de su infografía. Siguiente tipo o modalidad o forma de picking en niveles bajos. En este sistema que está en un nivel superior al suelo, ¿bien? El cual permite que el trabajador pueda acceder al producto de pie, ¿bien? También. Este es de acuerdo, pues, obviamente, a la naturaleza de la mercancía, y eso también ergonómicamente depende también de, no solo de la mercancía, sino también para la ergonomía del trabajador que está ejecutando la labor de picking. Tercera forma, picking en nivel medio. Entonces vamos de abajo hacia arriba. La altura máxima en la cual esté situado este sistema no será mayor a 4 metros. ¿Bien? No será mayor a 4 metros. Está pensado en el tipo de producto en el que su rotación no es muy alta. Entonces, para los picking anteriores, si la rotación es alta, también por el peso de la mercancía, depende en el rack, como ustedes lo están viendo. Entonces, para esta mercancía que no tiene una alta rotación, pues es una mercancía que se va a hacer a través de picking medio. Se puede organizar o ubicar de acuerdo al picking medio. Esto quiere decir que los niveles inferiores a este tendrán el producto que más flujo de mercancía tiene, ¿sí? Entonces ubicamos la mercancía por nivel de rotación. La más baja por ergonomía para el trabajador, más fácil acceso, entonces es la mercancía que tiene mayor rotación y de ahí hacia arriba a menor rotación. Bien. Y el último es el picking en niveles altos. Este es un sistema similar al de los niveles medios. Para desplazar los productos requiere de plataformas, como lo están viendo ustedes, plataformas, para desplazar esos productos que de pronto también son de alto costo, ¿bien? Pero también ese desplazamiento genera un costo porque se usa obviamente plataformas móviles, como lo están viendo acá, y son los productos que tienen menos demanda o los productos que se venden menos, ¿bien? Entonces, por esta razón, se usa este tipo de modalidad o de forma de picking. Para aclarar y recordar,
¿Qué es el packing? A diferencia del picking, que no se vayan a confundir. Es un proceso de embalado, de empaquetado y del envasado del producto. Bien, el otro, picking, es el proceso de alistar la mercancía para ser entregada al cliente. Bien, ok. Bueno, entonces, de acuerdo a ello, pienso que es muy claro lo que ustedes deben hacer para el desarrollo de esta evidencia de infografía. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo desarrollar adecuadamente la evidencia infografía, por favor? No, profe, está claro. No, profe, está muy claro todo. Ok, las chicas, ¿tienen preguntas? Ya no están, profe. ¿Ya no están las chicas, solo caballeros? Ay, ay, ay. Bueno, entonces bendita entre los caballeros. Ahí volvió Julie ya. Bueno, Julie, ¿tienes alguna pregunta de lo que acaba de explicar? ¿Te es clara la evidencia de infografía? Julie, ¿me escuchas? Tal vez tiene señal baja. Julie, bueno. Entonces, esta evidencia debe tener, deben ustedes tener en cuenta que va a evaluarse teniendo en cuenta que no deben haber errores de ortografía, deben estar organizados los datos, la información debe ser ordenada, sencilla, debe ser creativa, emplear recursos visuales, mensajes de manera atractiva, creativa, visualmente, incluir referencias bibliográficas y cumplir con los tiempos de entrega. Recuerden que si ustedes entregan las evidencias posteriores a la fecha, las calificaciones no sean sobre el 100%, sino sobre el 80% y de ahí hacia abajo. Bien, ¿preparados para la segunda evidencia y temática diseño de caso? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, necesito que se me conecten en este momento y solamente me dediquen este tiempo a mí, por favor, porque esta evidencia es una evidencia donde vamos a hacer a través de un algoritmo, vamos a solucionar un problema. Bien, entonces necesito que estén muy atentos, por favor, a lo que les voy a explicar. Ya mostré en plataformas Ayuna dónde está ubicada la evidencia y para que ustedes, una vez la desarrollen, la puedan subir. Bueno, un caballero que me colabore leyendo esta evidencia. ¿Quién podría colaborarme? ¿Qué caballeros? ¿Ninguno? Ay, ay, ay. No hay caballeros en la sala. Rafael, ¿podría ser? No, el fijo Rafael, profe. Bueno, ok, entonces te escuchamos. Gracias. El problema del agente viajero es uno de los problemas más estudiados en la inteligencia artificial e investigación operativa. Este se centra en estudiar problemas de la siguiente clase. Un comercial debe visitar varios clientes y desea conocer cuál es el camino de mínima distancia que, partiendo de su lugar de trabajo, vaya a todas las ciudades y regrese. ¿Sigo? Sí, entonces, perdóname un minutico. Miren lo que nos está diciendo acá. Hay un problema. El problema es que si, por ejemplo, usted fuera un asesor comercial y tuviera que hacer 5 visitas en un día, por cuál destino o cuál nodo empieza usted a desarrollar esa visita? Para que esa visita a esos 5 puntos sea lo más óptimo en tiempo posible, porque nos está acá diciendo que me demore menos, el tiempo que me demore menos haciendo todo el recorrido, cuál es el menor, cuál es la ruta que debo empezar. Debo irme por el sur, por el norte, por el oriente, por el occidente. ¿Por dónde me debo ir? ¿Bien? Porque empiezo por el mismo punto, empiezo por un punto y termino en el mismo punto. Empiezo en la empresa y termino en la empresa para entregarlo el día. Un ejemplo. Entonces, eso es lo que me está diciendo ese primer párrafo. Segundo párrafo, por favor, continúa, te agradezco.
Este problema de apariencia sencilla es famoso por su gran complejidad computacional. No se ha encontrado ningún algoritmo que logre resolverlo en un tiempo polinomio. No obstante, su Polinomio. importancia no se debe únicamente a la complejidad de su resolución, sino a la gran variedad de situaciones prácticas en las que puede ser aplicado. La mayor parte de estas se encuentra en el campo de la logística, el reparto de las mercancías, el correo y las rutas escolares. Entonces, ¿cómo dirán ustedes, de acuerdo a lo que acabas de leer, ustedes dirán, ¿y cómo hace Servientrega? ¿Cómo hace Coordinadora? ¿Cómo hacen los colegios para entregar los niños, recoger los niños? ¿Cómo es la ruta que siguen? ¿Fue que se les Zonifico, ocurrió? Dime. las distancias más cortas. Yo zonificaría, digamos, las distancias, ubicaría la ruta en las que me queden más cercas las, las, las partes más cerca y la última la dejaría la más lejana, la última. Para que no arriesgue. Exactamente, por distancias. Entonces tendría yo que saber desde donde estoy si les tengo 5 puntos que debo ir, pues cuál es la distancia más corta, a cuál nodo debo, para cuál nodo debo empezar, que sea la más corta. Y esa sería la filosofía para empezar a organizar mi ruta, ¿verdad? Sí, profe, distancias, horarios, cuál rápido llego, semáforos, trancones, todo eso sería, pues, mira, Peajes, consumo de combustible, si es, por ejemplo, un viaje a nivel nacional, pues hospedajes, todo esto lo debo considerar. No solamente que sea la distancia más corta, sino también los costos en los que voy a incurrir para poder hacer la ruta. Bien, entonces son criterios que debería tener en cuenta para poder tomar la decisión de elegir la mejor ruta óptima. Sí, la mejor ruta o la ruta óptima. Continúa, por favor, te agradezco. usted preguntó cómo hace Servientrega, pues yo en algún momento lo trabajé, ellos tienen un tiempo estimado y ellos tocan, si la persona no sale en un minuto, 2 minutos, se van, entonces ese otro tiempo que pierden, mientras sale la persona, no tiene la plata, no tiene sencillo, todo eso varía. Bien, Eh, exacto. Para esta evidencia, el aprendiz, basándose en la información del componente formativo y en el material de apoyo correspondiente, el video del slide, deberá diseñar un caso típico de una situación de logística y distribución en donde se exponga un caso con cifras y luego desarrolle de forma metodológica utilizando la herramienta del Excel. Muy bien, entonces, mil gracias. Vale, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Dice que me debo ver un video para poder desarrollar esta evidencia. Este video lo que les va a decir es cuál es el objetivo o cuál ha sido la historia del problema del agente viajero. Eso es lo que les va a decir este video. Entonces lo deben ver. Deberá diseñar un caso típico. O sea, aquí no les estamos dando el caso. La evidencia misma les está diciendo que ustedes van a diseñarlo. No les estamos proponiendo el caso de estudio y sobre eso ustedes van a desarrollarlo. No, ustedes van a partir desde cero. Van a hacer su propio caso de estudio. Yo les voy a dar un caso que yo les voy a referenciar para que sepan cómo se hace este caso, pero sobre ese hacen el de ustedes. No es que van a copiar el que les voy a mostrar, sino que, como siempre, les doy una referencia previa para que sobre esta referencia hagan el propio, el de ustedes. Entonces, esta evidencia tiene dos componentes. Primero, que van a diseñar un caso de estudio, un caso típico de una situación de logística, un caso típico del diario de ustedes, que vean ustedes que pueden implementar el problema de la gente viaje. ¿Bien? No solamente es que van a decir el problema, van a hacer el parrafito del problema, no, tienen que solucionarlo. Dice que van a ponerle a ese caso cifras de distancias. Entonces van a poner, por ejemplo, que hay que entregar esa mercancía, ya van a ver, a estos 5 puntos, definir los puntos, y ustedes deben calcular esas distancias hacia esos destinos para poder dar respuesta a cuál es la ruta óptima para la solución del caso.
Entonces, también me dice, y luego lo desarrolle. Es decir, ustedes van a proponer el caso y aparte lo van a solucionar. No es que lo van a dejar indicado, no es que van a dejar el caso y ya, no. Van a diseñarlo y lo van a solucionar. Y dice que lo van a desarrollar en Excel. Lo pueden desarrollar en PowerPoint, en Word, donde ustedes consideren la herramienta que les sea más práctica a ustedes, siempre y cuando cumpla con lo que se está solicitando. Lo que deben entregar en conclusión para esta evidencia es el diseño del caso de estudio y la solución del caso de estudio propuesto por el aprendiz, indicando cuál es la ruta óptima para entregar el producto en los destinos planteados por usted. Deben entregar la red diseñada, definir las distancias y justificar por qué eligió esa ruta como ruta óptima. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Antes de empezar a explicar este ejemplo que les traigo para que desarrollen el de ustedes, es muy importante que tengan en cuenta que la industria del transporte debe ser un aliado estratégico para las empresas. El transporte es uno de los rubros logísticos más costosos. Entonces, esas tarifas deben ser diferenciales y deben generar valor agregado a nuestro cliente. Que nosotros realmente, si nos comprometemos con un cliente a poderle trasladar o transportar su mercancía, que esos tiempos realmente que nosotros nos estamos comprometiendo en entregar esa mercancía al consumidor final realmente se den. ¿Bien? El objetivo de nosotros es recoger mercancía en un punto de origen y llevarla a un punto de destino. Pero para poder yo hacer este proceso, pues yo necesito tomar una planeación o definir una red de transporte para yo, planeándolo previamente, para poder yo garantizar, obviamente, que yo voy a lograr cumplir con ese tiempo pactado con el cliente en ese lugar y que yo internamente con mis procesos propios de la organización no pierda, es decir, tenga utilidad. Tengo que pensar en todo ello para poder mantener mi negocio, prestar mi buen servicio y que mi cliente esté satisfecho. Entonces, ¿cuál es la red de transporte ideal para un producto que permita ser competitivo a nivel mundial, a nivel local, a nivel internacional? Eso es lo que siempre como gerente, como jefe de proceso, debo pensar. ¿Bien? Y para ello, pues hay muchas herramientas para poder yo definir cuál es la mejor ruta. ¿Bien? Es muy importante que tengan en cuenta la mercancía que voy a transportar, el pacto con el cliente, en cuánto tiempo me comprometí en su entrega, los costos que ya pacté yo con mi cliente, que si yo sé que yo me comprometí a entregar esa mercancía en 4 días, es porque yo previamente ya tengo mis costos listos y sé que esos costos están actualizados y no que yo esos costos los hice hace 2 años y resulta que el peaje este año cambió. Resulta que la gasolina este año es diferente a hace 2 años. Resulta que el salario mínimo este año es diferente al de hace 2 años. Entonces, todo eso es muy importante que ustedes tengan presente que esto debe ser totalmente actualizado. Debo saber dónde parto, mi punto de origen, mi punto de partida y los puntos de destino que debo llevar, a la cual debo llevar esa mercancía. Debo saber el estado de las vías, pronósticos climáticos, debo conocer los aspectos de orden público. Dime. ¿Sí? Ok. No, profe, es increíble. Ok. Debo entonces tener en cuenta el contrato que pacté con mi cliente. Debo tener todos esos aspectos legales. Debo cumplir también con los aspectos reglamentarios de mi flota, entre otros aspectos. Entonces, para identificar esa red de transporte óptima la ideal, se debe considerar variables como el modo y medio de transporte que voy a usar, infraestructura vial donde voy a transcurrir o voy a trasladar la mercancía, qué tipo de carga de mercancía voy a trasladar, dónde parte mi mercancía, cuál es mi punto de origen, cuáles son mis puntos de destino o mi punto de destino y geográficamente dónde está. Cuando ustedes buscan, bueno, y está obviamente en el material de formación, cuando ustedes buscan, y también se les va a decir el video que ustedes deben ver, que les muestran la evidencia, van a darse cuenta que esto no es tan fácil, digámoslo a simple vista,
decir que mi ruta empieza por aquí, va para allá, pero yo puedo irme también por el otro lado, coger por la derecha, luego subir por la izquierda y así sucesivamente. Otra persona puede coger primero por la derecha, luego va hacia el norte, luego va hacia el oriente, etc. Entonces, el objetivo es que antes de iniciar esa ruta, previamente se defina cuál es la mejor opción o la mejor ruta. Para ello hay muchas opciones matemáticas que nos pueden dar esa orientación, como el problema de optimización combinatoria, que también se los voy a pasar este enlace para que lo vean. Y a continuación les vamos a explicar cómo ustedes van a calcular van a definir esa ruta óptima de acuerdo a estas opciones o herramientas matemáticas. Entonces, a continuación les voy a suministrar un ejemplo guía para que sobre este ejemplo van a ustedes a tener presente cómo realizar el diseño y el desarrollo de su propio caso de estudio. Bien, entonces, el caso de estudio que yo les diseñé es el siguiente. La empresa coordinadora S.A. puede ser Servientrega S.A., Transportes Colombianita S.A., etc. Ubicada en Barranca Bermeja, Santander, requiere hacer la entrega de 5 órdenes o paquetes que contienen ropa a 5 clientes ubicados en las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Instructora, ¿tiene que ser a nivel nacional que yo defina los destinos? Lo puede hacer a nivel local, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad donde usted se encuentre, por barrios, etc. Pero lo hice yo así, simplemente como un ejemplo. Pero sí deben definir muy claramente el origen y el destino de la mercancía. No puede ser solo un destino, tienen que ser lo posible más de 3 para que puedan sacar ventaja a la herramienta que les voy a explicar. Ese es el caso. Miren que no es nada del otro mundo. Ustedes diseñan su caso, ¿bien? Y ahora, ¿cuál es la pregunta que van a solucionar para el caso? ¿Cuál es el camino más corto o ruta óptima o ideal que la empresa coordinadora, deberá seguir para lograr entregar la mercancía a los 5 destinos en el menor tiempo posible y a menor costo? Entonces, aquí usted se pregunta, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que la mercancía la entregue a menor tiempo posible y a menor costo. El caso de estudio, la solicitud de la evidencia nos dice que diseñen un caso típico y luego desarróllelo de forma metodológica utilizando la herramienta Excel. Entonces, si en el caso no me indican que la ruta que usted defina es la ruta más rápida, puede también tener en cuenta que si no le dice, entonces usted define. Va usted a tener el enfoque de desarrollar esta evidencia para solucionarla, teniendo en cuenta que la filosofía es que elijo la ruta que sea más corta, es decir, la distancia más corta, o elijo la ruta que sea más económica, es decir, la de menor costo. Entonces, usted elige bajo qué metodología va a analizar o bajo los dos criterios. Entonces, si usted solamente va a analizar va a poder obtener esta ruta bajo la filosofía de que debo demorarme el menor tiempo posible en la entrega, independientemente de los costos. Entonces, previamente, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer una diagramación. Y en esa diagramación, entonces debo ubicar en primera instancia el punto de origen. En mi caso, Barranca Bermeja, Santander, este es mi punto A, punto de partida, punto de llegada, porque aquí mismo no solamente sale la mercancía, sino también debe llegar el camión. Punto de regreso. Bien, entonces están ubicados los puntos, bien, de manera hexagonal, lo pueden hacer de diferentes maneras, siempre y cuando tengan en cuenta las distancias alrededor reales que se puede, eso es una representación gráfica, pero deben tener en cuenta las distancias reales de esos puntos desde el punto de origen a los puntos destino. Bien, entonces vamos a ver, vamos a tener en cuenta primero la métrica que voy a elegir para poder definir
sobre qué métrica voy a evaluar. Entonces voy a evaluar bajo la métrica de distancia. Entonces, si es bajo distancia, ustedes deben saber que primero deben conocer cuántos kilómetros hay, por ejemplo, de Barranca a Bucaramanga, cuántos kilómetros hay de Bucaramanga a Bogotá, cuántos kilómetros hay, por ejemplo, de Barranca a Cali, cuántos kilómetros hay, por ejemplo, de Barranca a Barranquilla, cuántos kilómetros hay de Barranca Bermeja a Medellín, cuántos kilómetros hay de Barranca Bermeja a Bogotá, y así tengo que sacar hacia todas las rutas. Esos son los números que ustedes están viendo acá. Esos números ustedes los pueden asemejar a que estoy definiendo la cantidad de la distancia, es decir, en kilómetros, qué distancia hay de un punto a otro, o puedo decir también, puedo poner aquí los costos. Entonces, de trasladar la mercancía de Barranca a Barranquilla me sale en tanta plata. O trasladar la mercancía de Barranca hacia Cali me sale en tanto. Si la mercancía la voy a trasladar de Barranca hacia Bogotá, la mercancía, el valor del traslado me sale en tanto. ¿Bien? Entonces, acá, como lo estamos viendo en este ejemplo que les voy a mostrar, lo voy a enfocar a distancia. ¿Bien? No a costo, sino a distancia. Entonces, muy atentos, voy a mostrarlo, voy a explicarlo en este momento. Lo voy a explicar para que lo comprendan. Le voy a pasar un video que lo va a explicar también en el video, este ejemplo. Y ustedes ya con esas dos explicaciones de lo mismo, yo creo que ya es mucho más sencillo sobre esto desarrollar el de ustedes. ¿Bien? Entonces, iniciemos. Iniciamos por el punto base o el punto de partida que es Barranca, donde se encuentra la mercancía, ¿verdad? Entonces, esta mercancía parte de Barranca. Estos son los nodos. Los nodos son los destinos. Los puntos destinos son llamados nodos. ¿Bien? ¿Me están escuchando bien, verdad? ¿Todos sintonizados? Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Ok, por favor, enfocados en lo que voy a decir, porque esto realmente es muy sencillo, pero si me distraigo un momentico, me perdí. Y repito, esta vez con el video y después la grabación. ¿Ok? Bueno, entonces, ustedes dirán, ¿y de Barranca hacia dónde cojo? Cojo hacia Bucaramanga, cojo hacia Barranquilla, cojo hacia Cali, cojo hacia Medellín, cojo hacia Bogotá. Bueno, recuerden que previamente ustedes deben sacar las distancias en kilómetros de todas las rutas de Barranca hacia los 5 destinos. ¿Bien? También entre destinos. Bien, por eso ustedes ven esto de manera hexagonal. Tienen ustedes que hacer esta identificación de distancias previamente antes de hacer lo que les voy a explicar. ¿Cómo van a obtener esa información? Ustedes ya saben cómo calcular las distancias de un punto a otro. Ya lo han hecho en otras evidencias. Hay herramientas como Waze que les dice que cuántos kilómetros hay de un punto a otro. Bien, kilómetros, hasta en tiempo también. Hay la otra herramienta que les expliqué, que es la de C-Rates, también destaca en kilómetros y en millas. Entonces, ya esta información previamente, ustedes alimentan este algoritmo para poder sacar o parametrizar o sacar la métrica bajo, en este caso que les voy a explicar, kilómetros. Bien, si van a enfocarlo con costo, su caso, pues entonces no van a usar kilómetros, sino costos. Entonces tendrían que hacer ustedes un estimado, una simulación de cuánto realmente podría cada distancia de cada nodo hacia cada nodo, cuánto costo sería el que tendría que incurrirse. Para ello piensen en ese costo sumando ¿qué? Peajes, combustible, salario del transportista o de las personas que estén implicadas en el proceso, hospedaje, si aplica, alimentación del transportista o hidratación, mantenimiento del vehículo, entre otros. ¿Bien? Entonces, ustedes deciden por cuál lado se van. Les dejo todo abierto para que ustedes tomen la decisión. Voy a explicarlo con distancia o con kilómetros, ya habiendo parametrizado este ejemplo con las distancias entre todos los nodos. Aquí obviamente esto es ficticio.
Claramente no hay 2 kilómetros de Barranca a Barranquilla. Bien, esto también para que lo tengan presente dirán, no, pues, a ver, o sea, de Barranca a Barranquilla no hay 2 kilómetros, profe. Obvio, lo sé. Esto simplemente es un mero ejemplo. Ustedes van a hacer el real, obviamente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por dónde cojo? ¿Por cuál lado cojo? Por el más corto. Filosofía. Siempre el enfoque es a elegir el lado más corto, el menor consumo, la menor distancia. Entonces, de, de Barranca a Barranquilla dice que hay 2 kilómetros. De Barranquilla, perdón, de Barranca a Bermeja a Cali hay 11 kilómetros. De Barranca a Bucaramanga hay 8 kilómetros. Y de Barranca a Bogotá hay 10 kilómetros. ¿Cuál es la menor distancia Barranquilla. de la que acabé de decir? Hacia Barranquilla, ¿verdad? Porque son solo 2 kilómetros. Entonces, empiezo por la ruta hacia Barranquilla. Es un ejemplo, como lo acabé de decir. Entonces, de una vez paso la flechita y empiezo a montar la ruta que voy a seguir, que voy a trazar. Ok, llegué a Barranquilla. ¿Hacia dónde cojo? Entonces, cojo hacia Bucaramanga, hay 9 kilómetros. Hacia Bogotá hay 8 kilómetros. Hacia Cali hay 1 kilómetro. Hacia Medellín hay 4 kilómetros. ¿Hacia dónde cojo? Cali. Hacia Cali. Hacia Cali hay 1 kilómetro, ¿cierto? Entonces, cojo hacia Cali. Perfecto. Llegué a Cali. ¿Hacia dónde cojo? Hacia Bogotá hay 3 kilómetros. Hacia Medellín hay 6 kilómetros. Hacia Bucaramanga hay 6 kilómetros. ¿Hacia dónde cojo? Bogotá. Bogotá. Hacia Bogotá, que es la menor distancia, es decir, 3 kilómetros, me voy hacia Bogotá. Entonces llego a Bogotá. Bien, en Bogotá, hacia Bucaramanga hay 7. Hacia Barranquilla, ya fui, exactamente, ¿verdad? ¿Cuál ruta me falta? ¿Y cuál es la más corta? ¿A dónde La no he ruta ido? a Medellín. Exactamente. Entonces, la ruta, no puedo coger hacia Bucaramanga porque hay 7, la más corta en este sentido es irme para Medellín, que me demoro 3 kilómetros. Listo, perfecto. Vamos muy bien. Llegué a Medellín. ¿Cuál ruta me falta? La ruta de Bucaramanga. Exactamente. Entonces, ruta de Bucaramanga me da 5 kilómetros, llegué a Bucaramanga y de ahí, entonces, llego a Barranca, que es el destino de partida y el de llegada. Y se acabó la ruta. ¿Sencillo? Hasta el momento está sencillo. Entendido. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues la respuesta es el algoritmo, que de la ruta A la ruta F, de la ruta A la ruta F, de la ruta A Barranca a Barranquilla hay 2 kilómetros, bien. De la ruta F, que es Barranquilla, a la ruta D, que es Cali, hay 1 kilómetro. De la ruta D, que es Cali, a la ruta C, que es Bogotá, hay 3 kilómetros. De Bogotá, que es la ruta C, a la ruta E, que es Medellín, hay 3 kilómetros. De la ruta E, que es Medellín, a la ruta B, que es Bucaramanga, hay 5 kilómetros. Y de la ruta B a la ruta A hay 8 kilómetros. Suma cuántos kilómetros entonces recorrió ese camión o se dio en esa ruta. ¿Cuántos kilómetros entonces acumuladamente dio? Sumando esto, ¿cuánto da? 22. ¿22 qué? Como me decían a mí, huevos, empanadas. 22 kilómetros. Ah, bueno, algunos de ustedes también le decían así. Sí, bro. Ok, kilómetros. Entonces, esa es la ruta óptima. Así se calcula. Es muy sencillo. Es de estar muy atentos a la explicación. Vamos a ver entonces
dirán, bueno, pienso yo, no me entendieron. Van entonces ustedes a continuación a ver la explicación de otra persona de lo que acabé de decir para que quede con mayor claridad lo que acabé de explicarles. ¿Bien? Entonces, muy atentos a la explicación a continuación. Por favor, me indican al principio del video si lo están viendo y escuchando bien. Muy bien. No, un camino hamiltoniano en el campo de la teoría de grafos es una sucesión de nodos que se visitan solamente una vez. Es decir, se necesita una entrada y una salida, pero hay que visitar todos los puntos. Y eso es un camino hamiltoniano. Vamos a verlo acá, por ejemplo. Entonces yo puedo ir de A a B, de B a E, de E a F, de F a C y de C a D. Y ahí ya tengo un camino hamiltoniano. Ahora, si yo quiero un ciclo hamiltoniano, es decir, hay que cerrar el ciclo y eso tendríamos que ir desde A, es decir, desde A, y a eso le llamamos un ciclo hamiltoniano. Ahora, ¿por qué es importante? Ya lo vamos a decir, vamos a buscar el camino o el ciclo hamiltoniano que sea óptimo, es decir, donde se minimice el costo del trayecto. Y ese es el problema que estamos dispuestos y nuestro propósito de demostrar. Nótese que cuando uno tiene un grafo completo, digamos de 6 puntos, habrían n-1 factorial caminos, que son hamiltonianos sobre un grafo completo. En este caso serían 5 factoriales, es decir, hay 120 caminos. Pero nosotros tenemos que buscar aquel que sea el más barato. Bueno, acá entonces vamos a construir, o ya construimos acá la matriz adjunta al grafo completo de 6 puntos, donde el punto de partida va a ser el punto A, y de llegada también, pero primero asociamos la matriz. Si yo viajo de A a A, es decir, es 0, el costo es 0. Si viajo de A a B, es 8. Si fuéramos llenando la matriz en forma completa, si no fuera un grafo simple, digamos, conexo, sería distinto viajar de B a A. Es decir, acá habría un valor diferente. Pero como es simétrica, entonces nos basta con poner los valores que están debajo de la diagonal. Entonces viajar, por ejemplo, de A a C es 10, de A a D es 11, de B a C es 7, etc. Y vamos asociando. Y acá en las líneas hemos puesto esta métrica que yo voy a asumir que es el costo en alguna moneda, pero puede ser cualquier otra métrica, tal como lo dije anteriormente. Y esto es lo que llamamos la matriz asociada y es simétrica. Es simétrica por lo que acabo de decir. Entonces, una vez que tenemos estos valores, vamos a proceder en un minuto más a buscar cuál es el camino óptimo, es decir, cuál es el camino hamiltoniano o el ciclo hamiltoniano óptimo, el que nos sale más barato por el método de tramos. Ojo, porque existe otro método que es el de las permutaciones y buscar el mínimo de todos los caminos hamiltonianos. Y a veces, en algunos grafos, no siempre dan el mismo resultado. Bueno, ahora vamos a explicar el algoritmo con que vamos a resolver este problema de la ruta óptima. En realidad, este problema se hace mediante una técnica matemática llamada programación dinámica, dado que la solución aproxima tomando decisiones en etapas sucesivas. Y de este modo es posible retomar la ruta en diferentes periodos, asumiendo que el costo de distancia es constante. Ojo, porque por ejemplo el Waze, cuando hace un programa, hace la primera optimización de la ruta, puede ser de que parado en un nodo, el nodo cambie. Entonces eso es dinámica. En este instante vamos a asumir de que estos nodos, los costos que hay entre los nodos
son constantes. Entonces, vamos a abordar de la siguiente manera, digamos, el problema. Es decir, en qué orden vamos a visitar los nodos para minimizar el costo total del desplazamiento. Veamos. Entonces, elegimos un punto de partida, que en nuestro caso es el nodo A. Enseguida vamos a ubicar cuál es el mínimo de todas las líneas que inciden y nos vamos a quedar con esa, y las otras las vamos a ir eliminando. Con respecto al punto inicial hay que poner atención, porque después, cuando lleguemos en el camino hamiltoniano al último punto, tenemos que cerrar el ciclo hamiltoniano, y ahí vamos a ubicar nuevamente la línea que va desde ese nodo al punto A. Ya lo veremos en un minuto más. Entonces, se decide, ¿cierto?, en función de los mínimos, y vamos a ir, en caso de cuando hagamos el algoritmo que está hecho en el documento en JavaScript, se va anotando en una matriz auxiliar los mínimos que vamos encontrando en la medida que vamos pasando por los puntos. No se olviden que partimos del punto A, ¿cierto? Buscamos cuáles son las líneas, todos los puntos, y determinamos el mínimo entre esos puntos, conectando. Después guardamos el tramo en esta matriz auxiliar y realizamos recurrentemente la misma cosa. Vamos a verlo, a ver, sigamos adelante. Entonces empezaremos a buscar de inmediato la ruta óptima, tal como lo dijimos anteriormente. Entonces iríamos el valor 2 de AF, después tenemos el valor 3 entre A y E, entre los nodos A y E, tenemos 11 entre A y D, tenemos un costo de 10 entre A y C, y un costo de 8 entre A y B. Buscamos cuál es el mínimo de los trayectos, el costo mínimo, y obviamente eliminamos inmediatamente todas las líneas que incidían en A, que no son dos. Ojo que posteriormente vamos a tener que cerrar el ciclo hamiltoniano. Ahora vamos a construir el camino, y ahí vamos a necesitar una que incida en A de vuelta. Todos los puntos o nodos siempre requieren una línea de entrada y otra de salida. Continuamos con F y apliquemos lo mismo. Tenemos entonces 4 entre F y E, 9 entre F y B, 8 entre F y C, y 1 entre F y D. Bueno, de estos valores nos quedamos obviamente con 1. Entonces ya el camino, y inmediatamente eliminamos las líneas que no estamos usando. Una de entrada y otra de salida en F, sigan las otras. Si ustedes se fijan, lo que está sucediendo ahí es que vamos simplificando el grafo, y el número de líneas en los siguientes puntos va a ir disminuyendo. Ahora estamos parados en D. Veamos, tenemos entonces de D a E un valor de 6, de D a B 6, que es equidistante, y nos falta de D a C. Vamos a elegir, obviamente, 3 entre D y C. Pero es importante decir de que el método no hace más comparaciones cuando encuentra puntos equidistantes, y solamente utiliza el primero que aparezca. Seguimos, estamos parados ahora en C. Vamos a ver cuáles son los puntos y vamos a sacar todas las líneas, obvio que no hemos usado antes, que ha simplificado el grafo a esta forma. El camino ya vamos en A, F, D, C. Veamos, tenemos ahora que de C a E hay un valor de 3, y de C a B 7. Bueno, nos quedamos con 3, es decir, entre C y E. Y eliminamos la otra línea. Ahora no nos queda más que una para llevar a B, es decir, 5. Aplicamos el camino, porque no tenemos otra cosa más, y ese es el camino hamiltoniano. Es decir, pasamos por todos los puntos una vez y llegamos al último punto. Hemos pasado por todos los puntos del grafo. Ahora, pero tenemos que hacer el ciclo hamiltoniano, es decir, cerrar. Entonces volvemos al grafo inicial para ver cuál era la relación que existía entre B y esa relación tiene un costo de
8. Y ahí cerramos el ciclo. Bueno, entonces aquí, concluyendo, ahora que hemos cerrado el ciclo hamiltoniano, ¿cierto? Entonces tenemos de A a F2, 1 a D, de F a D, de D a C3, de C a E3, de A a B5 y de B a A8, donde cada uno de esos son las métricas o las distancias mínimas o los costos mínimos, y cuya sumatoria da, de estos mínimos, da 22. Nótese que si hubiésemos resuelto la ruta óptima por el método de las permutaciones, habríamos tenido que buscar los 120 o 5 factorial caminos hamiltonianos y compararlos y buscar cuál es el que da el costo mínimo. Bueno, para sintetizar, tenemos entonces el camino hamiltoniano sobre el grafo completo que teníamos de 6 puntos, y encontramos a partir de la matriz asociada y los valores, las métricas que definimos en las líneas, es decir, entre los puntos, las distancias, que en este caso eran los costos. Tenemos la matriz y los valores que están en amarillo son los valores que hemos ocupado de la matriz simétrica. Muy bien, chicos. ¿Cómo les pareció la explicación? ¿Con cuál se quedan? ¿Las dos fueron más específicas? ¿Hay alguna pregunta? No, está bien detallado. Está bien detallado. Yo creo que realmente a este punto, ya solitos ustedes pueden crear perfectamente esta evidencia. Tienen todas las herramientas claras para poder abordar esta evidencia de manera precisa y concisa. ¿Bien? Entonces, estimados aprendices, tengan en cuenta, ¿me puedes apagar el audio, por favor? Esta evidencia va a ser calificada bajo los siguientes parámetros. Evidencia que debe tener claridad en los conceptos relacionados con el método heurístico denominado el problema del viajero frecuente. Cumple con las reglas ortográficas, presentación, contenido, bien, que esté contextualizado obviamente con lo que se acabó de decir, que no lo hagan de otra manera porque por ello les estamos mostrando este proceso para que lo surtan. Y de esta manera damos por finalizada la entrega adecuada de la evidencia de diseño de caso. ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna inquietud para poderles solucionar? ¿He sido clara con la información? Rafael, ¿te escucho? Buenas noches para todos. Bueno, yo quiero compartir lo siguiente. Bueno, yo me desempeño como jefe de bodega y me toca coordinar carros. Y en ocasiones, a veces, el cliente que está más cerca, a veces uno piensa, ¿no?, que ese es más cerca, es el primero que va a descargar. Pero en ocasiones se presenta que el cliente no reciba una hora coordinada. ¿Y a dónde quiero llegar? Que a veces es importante saberle al cliente a qué hora recibe material, la mercancía. Porque en ocasiones uno manda el carro, ¿no?, que yo recibo en la 8, a tal hora. Entonces eso retrasa toda una logística, porque el material o la mercancía estaba tapada con el otro cliente. Entonces yo hago esa como esa, no sé cómo llamarle, pero hay que tener en cuenta eso. Salvedad. No sé si me hice entender. Sí, haces esa salvedad. Tienes muy clara la información. Es un criterio importante a tener en cuenta y son los tiempos de atención de los clientes, donde ellos tienen unos horarios de atención de recepción de mercancías estandarizados y nosotros tenemos que conocer también ese otro parámetro. Es decir, para nosotros no solamente el parámetro de distancia es el parámetro a elegir, la ruta óptima, no solamente el costo de trasladar la mercancía al destino es otro parámetro, sino también tenemos que tener en cuenta los criterios establecidos de acuerdo a la contratación con el cliente. En esos criterios está,
obviamente los tiempos de recepción de mercancías y entre otros parámetros también hay que tener presente lo que Rafael nos está compartiendo. Muchas gracias, Rafael. Jonathan, ¿cómo te pareció la explicación? ¿Hay alguna inquietud? Jonathan. No, profe, todo quedó claro. Y lo que dijo mi compañero, también hay que tener en cuenta que hay clientes que a las entregas y a las distancias se maneja con cita, se piden cita. Entonces ya uno va con una cita, una hora especificada con la cual reciben. Entonces eso minimiza tiempo y distancia. Muy bien, así es. Wilman, ¿tienes alguna inquietud? No, profe, hasta el momento no, todo está perfectamente claro. Ok, perfecto. Julie. No, señora, pero sí sería bueno volver a ver el video para la gráfica. No sé si me escucháis. Oh, ok, perfecto. Muy bien. Pues espero que haya sido de su total agrado la explicación el día de hoy. Sé que les di todas las herramientas para que tengan ustedes un desempeño adecuado en la temática. Para mí, muy importante la claridad temática y el desempeño de esta temática en las evidencias solicitadas. Un abrazo para todos, un feliz fin de semana y que hagan barra para nuestra selección. Un abrazo, nos vemos, y nos vemos la próxima Descansen. semana. Que descanse, profe. Mañana, Hasta gracias, mañana. instructora. Muchas gracias. Igualmente. Chaito.